Para continuar con las actividades de la agenda, invito al presidente del Congreso a saludar al doctor Rodolfo Sea, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Presidente. Gracias, Natalia. Doctor Rodolfo Enrique Sea, ministro de Agricultura, le damos la bienvenida, le doy la bienvenida a este 88º Congreso Nacional de Cafeteros, después de un año con un comportamiento diferente en nuestra industria, como todas las industrias del mundo, como todos los renglones económicos, con unas diferencias por el confinamiento. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, pues la caficultura dio una respuesta positiva primero a las familias cafeteras, a los municipios, a todos los gobiernos, al gobierno departamental, municipal, al gobierno nacional, a las economías, puesto que se reactivó o no fueron suspendidas, no tuvieron esa gravedad las economías en nuestros municipios cafeteros. Entonces, desde Risaralda le estamos dando la bienvenida a usted, señor ministro, para escuchar los planteamientos que tenga para el futuro cercano en la reactivación económica que se ha propuesto este gobierno y que con plena seguridad va a ser benéfica para toda nuestra sociedad. Bienvenido, doctor Rodolfo. Señor gerente, por favor, continúe usted. Gracias, presidente, muy amable. También desde aquí darle la bienvenida al ministro de Agricultura. Es importante que nos pueda acompañar en la mañana de hoy y podamos escuchar de primera mano la política agraria que viene emprendiendo el gobierno y las diferentes acciones que se han venido realizando para reactivar y hacer del campo un elemento y un jugador fundamental en la reactivación económica del país. La verdad es que desde la llegada del ministro hemos contado con el apoyo incondicional de él y de todo el ministerio en los diferentes temas en que la Federación y los cafeteros hemos solicitado su apoyo y su intervención. El ministro Sea, me consta por tenerlo tan cercano también en la SAC, ha sido un pensador claro y un direccionador de la agricultura de Colombia y ha sido el gran abogado que necesitamos quienes habitamos el campo colombiano, quienes necesitamos hacer de ese campo un mejor lugar para poder tener una mejor calidad de vida y hacer de ese grupo humano que habita la ruralidad de Colombia el motor que de verdad necesita este país hacia adelante. Le damos pues la bienvenida al doctor Rodolfo Sea, agradeciéndole su tiempo en esto que vamos a hacer, que va a ser tal vez inédito también, que es un poco charlado. Le vamos a dar primero la ocasión al ministro que nos cuente todo lo que está haciendo el ministerio, porque de verdad a veces muchas de las críticas surgen de la ignorancia de lo que se hace y de lo que hace y lo que ha venido haciendo el Ministerio de Agricultura. Entonces, qué bueno oír de sus propios labios toda esa política agraria, todo ese paquete grueso que ha venido implementando el gobierno del presidente Iván Duque a la cabeza con el ministro Rodolfo Sea. Ministro, sé que ayer estuvo juicioso en el Amazonas y esperamos que haya podido regresar. Lo vemos muy bien de regreso en Bogotá. Bienvenido, y esta es su casa. Después tendremos ocasión de charlar de diferentes temas y de escuchar las inquietudes de los cafeteros. Muy buenos días, ministro, y siga usted. Creo que tenemos el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, bueno. Sí, ministro, perfecto.
Bueno, muy feliz de estar aquí en el Congreso Nacional de Cafeteros 2020. Muy buenos días a todos los cafeteros que se reúnen hoy de manera virtual en la versión 88 del Congreso Nacional de Cafeteros, a cada uno de los dirigentes de los comités departamentales, a mi buen amigo el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Roberto Vélez Vallejo. Roberto, es un gusto volver a hablar contigo y te agradezco siempre esas palabras de optimismo bien llevado, porque aquí de lo que se trata es de que podamos hablar de las cosas con tranquilidad, conversar, y siempre tendremos cosas por mejorar, pero lo que nunca se puede poner en duda es que estamos prestos para trabajar y para trabajar de la mano con los productores cafeteros, de trabajar de la mano con todas esas personas que ustedes representan, que son a lo cual nos debemos, tanto ustedes en la federación como nosotros en el gobierno nacional. También un saludo especial al presidente, vicepresidente y segundo vicepresidente del 80º Congreso Nacional de Cafeteros, el coronel Germán Parra, Tulia Nilce Parada y Jesús Hernán Noguera, y a todos los miembros del comité directivo, las empresas del gremio, el equipo de trabajo de la federación, que también yo les quiero dar un reconocimiento especial porque día a día están haciendo que esto sea posible y que podamos llegar a los rincones más profundos de nuestra ruralidad colombiana, siempre buscando propuestas en las que queremos acertar y en las que queremos buscar el equilibrio para que nuestros productores cada día puedan mejorar, no solamente en recoger su cosecha, sino también en que estemos pensando, como ya lo hace este sector desde hace tiempo, en cómo le podemos dar valor agregado a nuestro café. Unidad, transformación y futuro. El café, la esperanza de Colombia. Es el lema de este congreso y es una invitación muy especial que nos hace la Federación Nacional de Cafeteros para seguir trabajando juntos por el campo, con los productores, manteniendo el rumbo y con la hoja de ruta que se viene ejecutando durante el gobierno del presidente Iván Duque, que como es sabido por todos ustedes, está comprometido con este sector, está jugado con este sector y también reconocemos en el sector los aportes que ha hecho a la economía de Colombia en este año, que ha sido un año muy difícil, un año en el que hemos tenido una pandemia como nunca, por lo menos había sucedido en la historia reciente, y por supuesto que nosotros no tenemos en nuestra mente. Y adicionalmente a eso, pues hemos tenido que estar gestionando situaciones de desastres naturales como el huracán en San Andrés y Providencia, en especial en las islas de Providencia y Santa Catalina, y otras que son más cercanas aquí en el continente, como todas estas inundaciones por causa del invierno. Entonces, todo ese compromiso del presidente Iván Duque con los cafeteros y con el sector agropecuario, piscícola y pesquero. Este 2020 que ya termina nos trajo muchos retos para el agro, ocasionados principalmente por el COVID-19, como ya lo mencionamos, pero a pesar de las dificultades en el gobierno del presidente Duque, venimos trabajando por proveer las mejores condiciones para nuestros campesinos y empresarios. Las cifras del Departamento Administrativo Nacional a reflejar una recuperación de la economía en temas como el Producto Interno Bruto, el cual registró un crecimiento en el sector agropecuario de 1.5% para el tercer trimestre del 2020, y que también nos muestra que a lo largo del año, a pesar de todas las dificultades, está en el 2.8%. Así como en el mercado laboral, donde hay 3.5 millones de personas ocupadas, según el reporte de octubre, es decir, 300.000 personas más que en los meses de marzo y agosto,
para este mismo año, que era donde teníamos el foco principal de la pandemia. Esto quiere decir que la decisión de mantener la liquidez a través del crédito y los incentivos a comercialización y otra serie de estrategias fue la correcta para tener mayor empleo en el campo. Nosotros, por estas cifras, no debemos pensar que todo está solucionado. Al contrario, tenemos grandes retos, tenemos cosas por trabajar y por mantener que nuestra producción agropecuaria, y en especial la producción cafetera, continúe por la senda correcta. Y es que el café, además de tener un sabor especial y ser una esperanza para Colombia, es protagonista en la economía nacional, como lo mencioné también anteriormente. En estos momentos, toda la cadena cafetera representa el 15% del Producto Interno Bruto del sector agropecuario. Produce alrededor de 14 millones de sacos de café, de los cuales se exportan 12 millones. Además, genera más de 2.5 millones de empleos, tanto directos como indirectos, y es motor de los 602 municipios en donde nos encontramos presentes. Liderazgo del presidente Iván Duque, hemos puesto toda nuestra fuerza y energía para mantener el protagonismo que tiene este sector, tanto económicamente como socialmente. Lo más importante este año era garantizar la vida y la salud de los colombianos. Por esa vía, la recolección de café. Lo logramos, pero esto no es algo que se logre individualmente. Esto fue gracias a ese trabajo de la Federación, a ese compromiso de la Federación y de los diferentes comités cafeteros, tanto departamentales y municipales, que adquirieron un compromiso de salud y de vida, que cuando se planteó que la recolección cafetera tenía algunos riesgos para la salud y vida de los recolectores y en general de los centros poblados y de la ruralidad cafetera del país, no dudó ni un minuto en trabajar con el Ministerio de Salud, en trabajar con el Ministerio de Transporte, en trabajar con el Ministerio de Defensa, con la policía y, por supuesto, con este Ministerio de Agricultura. Esas decisiones que se tomaron en ese momento, que parecían muy difíciles, son las que permitieron que en el primer semestre del año se pudiera arrancar la recolección de la cosecha cafetera y que también en este momento estemos en la cosecha del segundo semestre. Esto era muy importante porque permitía garantizar los mejores ingresos a esas 540,000 familias cafeteras que existen en el país. Con este plan para la recolección logramos en el primer semestre del 2020 cosechar 6.5 millones de sacos valorados en 3.7 billones de pesos, empleando aproximadamente 135,000 recolectores en departamentos como el Huila, Tolima, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá. La cosecha del segundo semestre del año fue más exigente, porque requería movilizar entre 180,000 y 200,000 recolectores, teniendo en cuenta que es la cosecha más grande durante el año y teniendo en cuenta también que en esa recolección participan las fincas que tienen mayor número de hectáreas y que hacen que tengamos que concentrar mayor número de recolectores en las fincas. Los recolectores provenientes en su mayoría de Cauca, Nariño y Huila para que trabajen en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia. También pudimos tener una recolección que no podemos negar que ha necesitado de una gerencia, tal y como lo ha hecho la Federación, donde permanentemente saca los reportes de su encuesta, donde se está revisando permanentemente qué es lo que está sucediendo en cada una de las zonas. Y ese análisis que se hace permanente, que está pasando en las pequeñas fincas, en las medianas y en las grandes, que nos permitan ir
haciendo los ajustes que sean necesarios en territorio. Y lo más importante, en este trabajo también hemos tenido el concurso de las autoridades locales. Sin ellos hubiera sido imposible. De cómo estas autoridades locales, bajo las indicaciones del gobierno nacional, bajo el acompañamiento de la federación y de los comités departamentales y municipales, pudieron tomar las decisiones correctas en bolsas de empleo que permitieran la movilidad al interior de los municipios y departamentos. Yo considero que haber podido hacer todos esos ajustes, poder en algunas zonas del país utilizar más recolectores mecánicos, es lo que ha permitido que se haya logrado normalizar la recolección cafetera. Con estas buenas cifras, estamos proyectando finalizar el 2020 con una recolección de aproximadamente 14 millones de sacos de café y el valor de la cosecha con los precios que se tienen actualmente y que se han tenido durante todo el año, tanto de carga interna como de la libra en bolsa de Nueva York, estará cercano a los 8.9 billones de pesos. A propósito del precio, el Gobierno Nacional con la Federación Nacional de Cafeteros venimos construyendo desde el Fondo de Estabilización de Precios del Café el primer modelo de mecanismos de estabilización de precios. La idea es que el próximo Comité Nacional de Cafeteros se apruebe un primer piloto que entrará a funcionar en 3 regiones del país. Quiero anunciarles que con el Departamento Nacional de Planeación y la Federación construimos el COMPES cafetero, el cual determinará las políticas públicas para este sector con el propósito de mejorar la rentabilidad. Los detalles del borrador del COMPES cafetero los proveerá el presidente Iván Duque en el cierre de este Congreso Nacional Cafetero el próximo viernes, para que los interesados le puedan hacer sus diferentes comentarios de tal manera que para el primer trimestre del 2021 tengamos un documento COMPES ya firmado y que nos permita tener el derrotero de las políticas que debemos seguir como sector y también como gobierno nacional. Otro de los aspectos en los que hemos venido enfocando nuestros esfuerzos es buscar las alternativas necesarias para cumplir con los nuevos requerimientos exigidos por la Unión Europea para ingreso del café colombiano a cualquier país europeo en los mínimos exigidos de clorpirifos en embarques, los cuales no deben superar el 0.01 miligramos por kilo. También se han desarrollado con gran éxito programas como agricultura por contrato. En este esquema venimos resolviendo los problemas de comercialización agropecuarios conectados a la industria de alimento y comercialización de los productores. El sector cafetero es un buen ejemplo de lo que es agricultura por contrato, porque el sector cafetero garantiza que la producción que se da, tenemos las cooperativas para comprar esa producción. Ese es un modelo que queremos replicar en muchos de los sectores agropecuarios porque permite que lo que se coseche se pueda vender, cosa que no nos pasa en otros sectores. Hoy, en este modelo de agricultura por contrato, en general, para todos los sectores agropecuarios del país, y que es uno de los programas banderas del presidente Iván Duque, les podemos decir que ya tenemos más de 113,000 productores en este esquema, dentro de los cuales hay muchos cafeteros. Y estos 113,000 productores lo que nos lleva a proyectar es que estaremos terminando el año con la meta cumplida de 130,000 productores y que podamos tener el próximo año 230,000 más y llegar a los 300,000, que es nuestra meta para final del gobierno, por allá mes de agosto o septiembre del 2022.
Nosotros, como Gobierno Nacional, como Ministerio de Agricultura, invitamos a más cafeteros y a más aliados comerciales a que nos metamos en este programa de agricultura por contrato y que el próximo año va a tener unos incentivos importantes para pertenecer a este programa. Dentro de esos incentivos, ¿qué es lo que tenemos diseñado? Tenemos diseñado una política de contratos que le permitan al comprador y al vendedor mantenerse en la vida del contrato, que tenga unas reglas claras en la construcción del precio dentro del contrato, pero que adicionalmente a eso pueda acceder a líneas de crédito baratas, subsidiadas, que como lo dice muchas veces nuestro presidente Iván Duque, son esas líneas de crédito con las tasas más baratas del mercado, DPF-1. Estamos hablando en este momento del 1% anual. O sea, es prácticamente cero la tasa de interés. Y que a partir de ese crédito, que puede ir hasta 3 años, nuestros cafeteros y todos los que quieran estar en este programa de agricultura por contrato, adicionalmente puedan contar con asistencia técnica y con capacitaciones en temas de empaquetado, en temas de alistamiento, temas de logística de los productos, porque tenemos que buscar que nuestros compradores queden satisfechos y queden felices con el producto que le llega. Solo un comprador satisfecho vuelve a comprar. Los compradores que no estén satisfechos, pues no vuelven a comprar. Por eso queremos apuntar al tema de extensión agropecuaria que permita no solamente temas técnicos, sino que también permita tener capacitación en temas de logística, alistado, empaques, para tener un producto bien presentado. Entonces vamos a tener créditos, vamos a buscar profundizar en seguro y vamos a buscar tener extensión agropecuaria que permita también la capacitación en comercialización. Así creemos que podemos tener un programa más integral de agricultura por contrato. Adicionalmente, de la mano con lo que está proponiendo el Ministerio de las TICs, y también el Ministerio del Transporte en cuanto a conectividad tecnológica y conectividad de vías terciarias, poder ir con ellos a donde nuestros productores agropecuarios, también para fomentar el uso de plataformas electrónicas para la venta de nuestro café y de los otros productos agropecuarios. Por último, yo les quiero hablar de un tema de coyuntura nacional en este momento. El presidente Iván Duque, en nuestro programa de prevención y reacción, todos los días a 6 de la tarde, ha estado promocionando Consuma lo Nuestro. Y esto es muy importante. Y nosotros, desde el sector agropecuario, le hemos hecho un subprograma a Consuma lo Nuestro, que es Sabores de Colombia. Y es que vamos a estar en esta alianza que estamos haciendo con almacenes de superficie. Vamos a estar con un sello puesto en productos colombianos para que nuestro consumidor, para que las personas que van a esos almacenes, las personas que van a las tiendas, porque lo hemos trabajado también con FENALCO, con ACODRES, con la Cámara de Alimentos de la ANDI, sepan qué productos son colombianos con ese sello de sabor de Colombia. Ese sello que tenemos de Sabor de Colombia, Sabor de lo Nuestro, es el sello que permite identificar que ese producto es colombiano y que nosotros como consumidores podamos comprar colombiano. Tenemos que apoyar a nuestros productores del campo y la mejor forma de hacerlo es comprar los productos de Colombia. Y a eso es a lo que yo invito a todos los cafeteros de Colombia, no solamente a comprar nuestro café colombiano, sino también a comprar la yuca, el plátano, la papa, los cítricos que son colombianos. Sabor de Colombia, vamos a tener ese sello en muchos establecimientos de comercio, en el Éxito, en los Carullas, en la Olímpica, en megatiendas, también en mercatiendas,
y en muchas tiendas de Colombia. Entonces, ese es el mensaje con el cual yo quiero cerrar hoy. Vamos a apoyar lo nuestro, sabor de Colombia, y vamos a consumir colombiano. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, ministro, y qué bueno escucharlo y oírlo. Nos llena de esperanzas por muchas cosas. Primero, por ver una política diseñada para el campesinado. La verdad es que cuando uno escucha la manera como el gobierno del presidente y su ministerio se ha venido aproximando a los diferentes temas, pues ve uno que efectivamente hay una voluntad del gobierno nacional de entrar en un diálogo franco y en una escuche de las necesidades de los productores y tratar de resolverlos. Ministro, no lo podemos dejar pues ir así nomás, entonces aquí queremos entablar un diálogo con usted de algunos temas y algunas de las reflexiones y preguntas que hemos recibido de los comités departamentales, de los diferentes cafeteros que nos han escrito y nos han pedido, dígale al ministro, pregúntele al ministro. Entonces, lo primero, ministro, cuando uno se enfrenta a un grupo de cafeteros, pues le preguntan sobre el crédito. El crédito para la caficultura y para la agricultura en general, pues es un elemento fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo del negocio hacia adelante. Nos gustaría escuchar qué ha pensado el ministerio en herramientas de crédito, qué tenemos de plata para el LEC, qué otro tipo de cosas ha venido diseñando la cartera de agricultura en materia de crédito para el campo. Roberto, muchas gracias. Me parece que es un tema de la mayor importancia y un tema que hoy tenemos en desarrollo, y ya explico por qué. Hoy nosotros estamos tramitando ante el Congreso de la República una ley de alivio financieros. Y quiero aprovechar este congreso para hablarles de esa ley de alivio financiero. Esa ley lo que establece, esa ley es diferente a las líneas de crédito que tenemos por dificultades del COVID-19. La ley lo que busca es que las personas que tenían dificultades, mora, al 30 de junio de 2020, por causa de situaciones pasadas, no necesariamente del COVID-19, puedan entrar a renegociar esas moras que se dieron porque tuvieron un desastre natural, porque hubo un problema en los precios en el momento en que fueron a comercializar sus productos, que hayan tenido esos problemas en el año 2019, 2018, etcétera, y que lo hayan llevado a tener una mora en esos créditos a 30 de junio de este año. Van a poder negociar intereses de mora, intereses corrientes e incluso llegar hasta quitas de capital para poder normalizar sus créditos, para poder pagar sus créditos y para poder ponerse de acuerdo con el Banco Agrario. Entonces, esto va a ser una herramienta muy poderosa si el Congreso de la República, como estoy seguro que nos va a acompañar, vamos a llevarla a sesiones plenarias de Cámara y Senado, posiblemente el viernes o el sábado de esta semana, porque el gobierno del presidente Iván Duque le dio mensaje de urgencia. Adicionalmente a eso, las personas que tienen deudas con el FONSA, vamos a permitir que el FONSA pueda también negociar esas deudas de acuerdo a la reglamentación que establezca la Junta Directiva. Entonces, si yo soy una persona que le habían comprado la cartera por el FONSA, debe 100 pesos, y le vamos a permitir por un tiempo, por un año aproximadamente o año y medio, depende de cómo salga la ley, que se pueda negociar esa cartera o esa deuda.
Entonces, ahí es solo capital. Entonces, debo 100 pesos y quiero, digo, tengo 50 para salir de esto y pagarlo, listo, 50 paga y se salda la deuda. Entonces, vamos a hacer ese trabajo también con las deudas del FONSA. Lo mismo con las deudas que tienen que ver con el Fondo Agropecuario de Garantía. También se le va a dar la facultad a Finagro para que pueda negociar esas deudas que muchas veces están en procesos jurídicos para que se pueda hacer una negociación sin tener que ir al proceso jurídico como tal. ¿Por qué es importante la ley? Porque nos va a blindar de que después no nos tengamos una acusación o una investigación por detrimento patrimonial. Adicionalmente a eso, también se le va a dar facultades a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para que defina lo que es un pequeño productor, porque eso es algo que a lo largo de la vida del sector agropecuario se tienen muchas definiciones. Adicionalmente a eso, también por una propuesta que hizo el Congreso, se va a permitir que las deudas que se tienen con distritos de riego a una fecha determinada ya pasada, se puedan buscar la forma de normalizar, recuperar algo de recursos de esas deudas, se puede hacer una especie de amnistía y con eso que se logre recuperar, invertir en esos mismos distritos de riego. ¿Y qué es lo que queremos? Normalizar esas deudas de los distritos de riego, invertir una plata en la adecuación de los distritos de riego para limpiar los canales de drenaje, para mejorar los temas de riego, etcétera, que funcione mejor, y ahí sí sentarnos con los usuarios de los distritos y hacer un pacto con ellos de decir, bueno, normalizamos sus deudas, hicimos inversión en los distritos, pero para que estos distritos se mantengan necesitamos que ustedes sean juiciosos pagando los derechos de uso de los distritos de riego. Eso es lo que esa ley tiene. Y esa ley va a permitir complementar algunas leyes, ya una que se tramitó y algunas que se están tramitando, que permitan que las personas puedan salir de las centrales de riesgo. Entonces, les ayudamos a normalizar la cartera. Una vez paguen, los podemos sacar de las centrales de riesgo rápidamente y que ese gran número de campesinos y productores agropecuarios, dentro de los cuales están los cafeteros, puedan acceder a las líneas de crédito que vamos a sacar o que tenemos para el año entrante. Donde vamos a tener las líneas de crédito de redescuento, donde se puede dar largo plazo y que esperamos que se saquen con tasas de intereses que sean competitivas. Pero también vamos a tener líneas especiales de crédito con tasas subsidiadas, como la que ya acabamos de hablar de agricultura por contrato, que tiene unas condiciones especiales, que es que medie un contrato entre las partes, que es que se pueda hacer un esquema de comercialización, que incluso podamos tener integradores financieros, integradores de la cadena, que es que si hay un comprador que tiene un buen músculo para endeudarse, un comercializador o una cooperativa pueda hacerle créditos a los productores, usar como apalancador a esa cooperativa, para hablar del caso cafetero, y que le pueda transferir el crédito a los productores. Entonces hacemos un crédito a la cooperativa y la cooperativa lo llega. Así la cooperativa no va a tener que coger de su liquidez para entregarle los insumos a los productores, que puede ir entre el 50 o 60% de la cosecha que se prevé que se va a comprar, y de esta manera poder ayudar a la liquidez de las cooperativas. Entonces, dentro de agricultura por contrato va a ser una de nuestras principales líneas de crédito. Vamos a sacar también una línea de crédito que yo espero que usen mucho nuestras mujeres cafeteras, y es una línea de crédito para mujeres rurales y jóvenes rurales. Mujeres rurales cafeteras, jóvenes rurales cafeteras. Es para todos los mujeres y jóvenes rurales, pero yo espero que los jóvenes cafeteros y las mujeres cafeteras se metan mucho en esta línea, que es una línea que va a tener un monto de 200.000 millones de pesos para el año entrante, con una tasa subsidiada que estamos revisando técnicamente, que puede estar entre DTF-1 y DTF+1, que es algo muy barato hoy. Eso es decir, que va a estar entre el 1% y el 3% anual.
Y adicionalmente a eso vamos a tener otras líneas. Y lo que esperamos es que el año entrante tengamos líneas especiales de crédito que estén entre los 1.8 billones y los 2 billones de pesos, dependiendo de los plazos, porque para algunas líneas, sobre todo las de inversión, vamos a buscar ampliar los plazos para que los productores agropecuarios tengan liquidez. Otra proposición que le vamos a llevar a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario es privilegiar al productor primario, a ese eslabón de la cadena que normalmente tiene mayores dificultades. Entonces, vamos a llevar eso también a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Y vamos a trabajar en la profundización del seguro, en un trabajo que tenemos que hacer con las aseguradoras para poder tener claro qué se asegura, cuál es el deducible, cuáles son las causales para las cuales yo puedo activar el seguro. De tal manera que haya total transparencia en la información y que todo el que vaya a tomar un seguro sepa qué es lo que está tomando. Porque en la actividad que nosotros hacemos, es una actividad que se hace a sol y agua, pues ustedes entenderán que los riesgos son muy altos y que muchas aseguradoras no están acostumbradas a ese tema. Entonces, ese es como nuestro programa financiero. Vamos a trabajar algunas cosas más con la bolsa mercantil, que va a ser un aliado importante para que proveamos liquidez al mercado y que a través de la bolsa también le podamos proveer liquidez a nuestros productores. Gracias, ministro. Muy interesante y muy importante los postulados del proyecto de ley. Pues desde aquí acogemos, lógicamente, y nos aseguraremos que por el lado del Congreso, los congresistas que son amigos de la caficultura, que son muchos, estén presentes y se hagan presentes con un voto favorable y un apoyo a ese proyecto de ley, porque suena fabuloso y nos parece que es una de esas redenciones en materia de crédito para el campo y para los campesinos, para los cafeteros, que tanto lo necesitamos porque hemos tenido un negocio que no fue rentable en el pasado y pues mucha parte de la deuda cafetera tiene como origen el hecho de que no obtuvo dinero con que poder pagar sus créditos. Qué bueno, ministro, qué buenos esos anuncios. Nos gustaría que nos hablara un poquito de un tema que a nosotros siempre nos preocupa, que es el tema de la renovación cafetera. Como usted sabe, una de las políticas claras que hemos venido implementando en estos últimos años y hemos venido creando pues la conciencia de la necesidad de la renovación de más o menos del 10% del parque cafetero al año. Conocimos las dificultades el año anterior del gobierno nacional, todo lo que pudimos dar como apoyo que se hace en fertilización para los cafeteros fue del orden de 7.000 millones. En unos programas que si uno quiere de verdad tener un impacto mayor, pues tienen que ser programas de por lo menos 40-50.000 millones. Nos gustaría saber, ministro, si hay algo pensado por parte del Ministerio de Agricultura, por parte del Gobierno Nacional, en este sentido, porque pues ese sí es una de esas, repito, preocupaciones de los cafeteros, pero es un elemento que tiene un efecto que yo llamo boomerang, porque sí, si bien el gobierno le entrega unos recursos a los cafeteros, en la medida en que nosotros tengamos un parque renovado, pues la misma economía total recibe los beneficios de esa inversión, que no es un gasto que haga el gobierno, sino una inversión en la caficultura para recibir después, vuelvo y repito, los réditos de esa inversión a través de una mayor producción y una producción cafetera pues que se mantengan los niveles actuales y le permita a los cafeteros pues disfrutar de una cosecha del tamaño de lo que hemos venido teniendo en los últimos 6 años, es decir, de 14 millones. Entonces, por eso nos gustaría, ministro, por lo menos que usted nos conversara un poco si ha habido un diálogo al interior del gobierno ya en materia de recursos para la renovación cafetera o qué tiene el gobierno pensado en materia de apoyo para la renovación. Gracias. Ese tema de la renovación cafetera es un
tema que es de la mayor importancia. Está probado que gracias a la renovación cafetera se pudo mejorar la productividad cafetera con un menor número de hectáreas sembradas, tal y como se ha podido ver en los últimos años. Y ahí el compromiso que nosotros tenemos como gobierno nacional es apoyar esa renovación cafetera. Estamos en este momento en las revisiones internas dentro del Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Hacienda para poder aportar la mayor cantidad de recursos posibles, y el compromiso que podemos hacer con todos los caficultores de Colombia es que esa política de renovación va a continuar. Es una política que es ganadora porque demuestra que en la medida en que nosotros vayamos teniendo cafetales jóvenes, nuestra productividad se multiplica de una manera importante. Entonces, esa es la premisa que tenemos. Estamos en este momento en esa conversación con el Ministerio de Hacienda. Siempre se ha hecho de esa manera, de tener unos recursos concertados entre los dos ministerios, y estoy seguro que el Ministerio de Hacienda va a continuar siendo ese socio nuestro en poder hacer una renovación parecida a la que se hizo en el año 2018 y 2019. Gracias, ministro, muy amable. Claro, entendemos que hay que afinar el lápiz con el Ministerio de Hacienda y que al final es Hacienda quien da buena parte de los recursos, pero en la medida en que Agricultura haga las solicitudes, estoy seguro que el ministro de Hacienda, Carrasquilla, que ayer nos dijo una frase muy bonita cuando expresó no sé qué hubiera sido de la economía colombiana sin el comportamiento positivo de la caficultura, pues nos deja el pecho henchido para decir hay que seguir, hay que continuar y hay que movernos hacia adelante. Ministro, le voy a hacer una pregunta que le hacen a uno todos los caficultores, y a ver un poco cómo es su reflexión. Precios de los fertilizantes. Esa es una de esas cosas que yo sé, y cada vez que nos sentamos en la SAC, me toca ser testigo de que todos los gremios siempre dicen es que el precio de los fertilizantes. ¿Por qué no nos comenta un poquitico cómo es su pensamiento con relación al precio de los fertilizantes y que si se puede hacer algo, qué se podría hacer? Sí. El precio de los fertilizantes, yo creo que hoy es uno de los mayores retos que tiene el sector agropecuario, piscícola y pesquero. Hay sectores como el sector caficultor que en últimas, como su precio está indexado a la tasa de cambio y bueno, por supuesto al precio internacional, pero a la tasa de cambio, digamos que tiene una especie de cobertura en cuanto al precio del fertilizante, cosa que no pasa con la mayoría de los sectores. Esto lo que nos hace es que tenemos que pensar en un esquema que permita que podamos tener los mayores ahorros posibles. Hemos estado pensando en diferentes esquemas y en especial con el sector caficultor podríamos trabajar en un esquema de grandes compras que permitan unos descuentos a través de unas subastas inversas que pudiéramos hacer a través de la Bolsa Nacional Mercantil. De tal manera que nosotros como gobierno podamos dar unos incentivos inteligentes a transporte de esos fertilizantes y que podamos hacer esas subastas de tal manera. Creo que con el sector cafetero sería un piloto que podríamos hacer que sería el más, digamos, operativamente, pienso yo, más fácil de hacer por la organización que ya ustedes tienen de las cooperativas y también de los almacenes que tienen temas de insumos agrícolas. Me parece que eso podría ser algo que podríamos trabajar con el equipo técnico de la federación para hacer ese piloto y que ese piloto lo pudiéramos replicar en otros sectores que son un poco más complejos porque no tienen la misma organización de estructura, pero es el camino que nosotros vemos para buscar mejorar precios vía descuento, para poderle dar un incentivo de liquidez
que permita que se pueda pagar de contado estos insumos y poderse ganar descuentos que pueden ofrecer las casas industriales y comerciales mayoristas. Hay otras cosas que se han planteado desde diferentes sectores, como por ejemplo intervenir el mercado más fuerte. Nosotros hemos hecho un trabajo de una intervención con libertad vigilada de precios. Hay algunas personas que me dicen que eso le hace falta más dientes. Estamos trabajando eso internamente en el ministerio para que le podamos poner más dientes a eso. Ya hemos hecho muchas denuncias de muchos establecimientos y la superintendencia ha tomado las medidas respectivas. Yo no me niego a eso de ponerle más dientes a la libertad vigilada de precios. Pero ya una medida que es más extrema, que es fijar precios. Me parece a mí personalmente que ese tipo de medidas lo que hace es que desarrollan mercados paralelos, mercados negros, o que se pueda dar un desabastecimiento de insumos. Y como se dice en el sector financiero, es de donde vengo, que no hay más plata más cara que la que no le prestan a uno, acá también no habría insumo más caro que el que no le vendan. Entonces, eso me preocupa de esos mercados negros cuando se interviene directamente y se dice aquí no se puede subir el precio de esto. Porque tampoco podemos desconocer que pues hay un tema de precios internacionales y de tasa de cambio que afecta a este mercado. Una cosa que sí me parece que podemos trabajar de mediano y largo plazo, porque de la noche a la mañana no somos capaces de producir la suficiente cantidad de insumos para reemplazar lo importado, es en la producción de insumos nacionales, pensar en lo orgánico, pensar en producir insumos nosotros para no depender de la tasa de cambio, que hace que en un momento dado estos insumos puedan subir de una manera importante. Con la dificultad que es conocida por todos y que se me ha planteado en varios escenarios, que es que la velocidad de subida es diferente a la velocidad de bajada y muchas veces no se da bajadas, que es cuando la gente me dice, hombre, subió la tasa de cambio, subió el valor del insumo, está bien, pero bajó la tasa de cambio y no bajó en la misma proporción. Entonces, esos son los elementos que nosotros sí debemos tener en cuenta en nuestra libertad vigilada de precios para poder poner las sanciones ejemplarizantes que se necesiten de eso. Porque lo que sí no se puede permitir es que los comercializadores se aprovechen de la debilidad que tiene un productor para hacerse sentir o para poder intervenir, no tanto para hacerse sentir, sino para poder intervenir en el mercado y que nos manipulen y nos especulen con los precios. Entonces, eso sería lo que nosotros tenemos dentro de nuestro plan 2021, es mejorar nuestro esquema de libertad vigilada de precios, poder hacer un mecanismo de compras mayoristas de insumos y me parece que el sector cafetero podría ser un buen piloto debido a que es el que tiene una organización muy buena. Gracias, ministro. Aquí estamos, como usted sabe, prestos y atentos a acudir a cualquiera cosa que necesiten ustedes y que crean que podemos hacer conjuntamente. Yo siempre he creído, o hay parte en materia de los fertilizantes que sí que he pensado, y es que mucho de la percepción de carestía el fertilizante viene de la falta de liquidez del productor cuando llega el momento de comprar el fertilizante, porque llega el momento donde uno tiene que comprar todo el fertilizante para la finca, no tiene producción, no tiene nada. Entonces uno a veces piensa si uno se pudiera ingeniar unos fondos rotatorios para que el productor pudiera acceder a unos préstamos muy blandos para fertilización, de manera que los pueda pagar después, ojalá en producto. Eso sería algo bueno para pensar. Ministro, ya se nos está acabando el tiempo y ahí veo mucha presión porque aquí tengo a los cafeteros mandándome mensajes, gerente, pregúntele al ministro esto, pregúntele al ministro aquello. ¿Qué tenemos en cuanto a titularización
de predios. Ese es un tema que le preocupa a los cafeteros, es un tema en donde el cafetero siempre está a la expectativa de las políticas del gobierno en materia de titularización de predios. Esa sería la pregunta, ministro. Se me quedó sin volumen. Ya. ¿Ahí? ¿Me oyen? Bueno, yo quisiera, una vez me refiero a la pregunta anterior y ya contesto lo del tema de títulos. A mí me parece que, y para cerrar el tema de lo que usted dice acertadamente, de esa liquidez que le tenemos que dar al productor para que no le fíen, sino que él pueda comprar de contado y se pueda ganar el descuento, que puede ser muchas veces del 15, 20%, que eso es mucha plata. Yo lo que me comprometo aquí el día de hoy es que una vez tengamos ya la línea de agricultura por contrato, que va a permitir hacer esos créditos a través de integradores, podérsela exponer a los cafeteros. Y podríamos incluso ahí buscar que lo pudiéramos hacer a través de almacenes de insumos serios o los mismos que tiene la federación para entregarle el crédito al 1% anual y que ese almacén de insumos le entregue insumos al productor con un crédito a ese mismo porcentaje, 1% anual con el descuento. Si eso lo logramos, podríamos a través de integradores llegarle a muchas personas, pero acojo también lo del crédito rotativo. En cuanto al tema de titulación, ese es un tema que la Agencia Nacional de Tierra viene trabajando desde que inició este gobierno del presidente Iván Duque y que debido a la pandemia tuvo un freno, pero le he pedido a la doctora Miriam Martínez que acelere ese tema y el compromiso que ella ha hecho conmigo es que para el año 2021 vamos a tener el año con mayores titulaciones de predio de la historia. Sin embargo, soy consciente que la demanda histórica es tan alta que no vamos a poder cubrir todas las expectativas que tienen todos los campesinos de Colombia, entre los cuales hay muchos cafeteros. Ese es el trabajo que estamos haciendo y yo creo que ese tema de la titulación de tierra ameritaría que hiciéramos una reunión en la cual estuviera la Agencia Nacional de Tierra para poder adquirir unos compromisos directos con la agencia, en ver programas que podamos acelerar con la ayuda de la misma federación y de los mismos comités de cafeteros, porque lo que me ha expresado la doctora Miriam es que no contamos con el número de personas en la agencia para poder abarcar todo el territorio colombiano y entonces ahí podríamos apalancarnos en la presencia territorial que tiene los comités cafeteros departamentales, municipales y por supuesto la federación para poder hacer un trabajo ordenado y buscar con usted mismo priorizar unos predios porque claramente no vamos a poder hacer todo en lo que nos queda de gobierno. Gracias, ministro. De pronto ya para empezar a cerrar, porque no tenemos más tiempo, nos gustaría contarle que hemos venido trabajando pues unos programas de seguridad alimentaria, como usted sabe, y dándole pues a los productores y incentivando en los diferentes departamentos la creación de huertas caseras, etcétera, etcétera. Nos gustaría saber si hay una política definida en el Ministerio con relación a este tema de seguridad alimentaria, si hay apoyo para programas de seguridad alimentaria en el 2021 y si podríamos contar no solamente con pues, recursos para estos programas, sino cómo podríamos, que es algo que ya usted y yo hemos conversado, trabajar en temas como maíz dentro de la caficultura, frijol dentro de los lotes que están soqueados para apoyar la alimentación de los colombianos. Nos gustaría que nos hablara un poquitico de ese tema.
Roberto, ese es un tema que es muy interesante y que este año ganó gran importancia y yo me acuerdo que alguna vez yo tal vez no me expresé bien y se malinterpretaron unas palabras mías cuando dije que lo que teníamos que propender era por buscar que las fincas se tuvieran diferentes tipos de cultivo que sirvieran para la seguridad alimentaria de nuestros campesinos, como ha sido históricamente, sobre todo por allá antes de los años 70, donde uno en una finca tenía coco, tenía maíz, tenía una vaca, tenía un cerdo, tenía una gallina, y eso que se producía en la finca servía para la alimentación de las personas que estaban en la finca, de las personas que trabajaban en la finca y de la familia del dueño de la finca. Yo creo que tenemos que volver a esas cosas básicas que la pandemia nos mostró que en un momento dado, aunque al final no se dio, pero que se ha podido dar y que causó tanto susto, sobre todo al principio, y por eso se produjeron esos picos de subida de demanda y subidas de precios, pero que nos muestra que la vida es cambiante y que nosotros como humanos no estamos preparados para cualquier cosa que nuestro Dios o la naturaleza decida ponernos en jaque o ponernos a gestionar. En ese sentido, yo creo que nosotros aquí tenemos que diferenciar dos tipos de producción para poder pensar en esos tipos de programas. Lo he hablado varias veces con Roberto en este tema de ese programa de seguridad alimentaria para familias cafeteras. Yo estoy de acuerdo con ese programa si se piensa como algo de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria, como muchas veces lo llaman, para algo de autoconsumo. Lo que me parecería que de pronto sería una apuesta riesgosa es si pensamos que es que a eso lo vamos a cultivar para tener una fuente de ingreso diferente a la que tenemos con nuestros cafetales. Porque ya ahí sí el modelo habría que medirlo de otra manera. Tendríamos que tener que si yo en un cafetal voy a tener maíz, voy a tener plátano, voy a tener otro frijol, otro producto, tendría que pensar que igual que puedo vender hoy el café a una cooperativa, tendría que pensar yo ese maíz a dónde lo voy a vender, yo ese plátano a dónde lo voy a vender, yo ese frijol a dónde lo voy a vender, porque ahí sí se nos pueden presentar dificultades, porque voy a tener competencia de lo que viene de afuera y también competencia de la gente que está dedicada única y exclusivamente a sembrar maíz en el país. Entonces, como seguridad alimentaria a mí me parece interesante porque eso le va a evitar a nuestros campesinos, a nuestros cafeteros, tener que ir a la tienda a comprar el maíz, tener que ir a la tienda a comprar el frijol y tener que ir a la tienda a comprar una gallina o a comprar una libra de cerdo, y por supuesto que si lo produce él mismo le va a salir más barato. Entonces, apuntándole a eso, a mí me parece que esa es una política que la hemos conversado varias veces y que lo que nos quedaría es poder establecer un piloto en alguna región del país para trabajarlo en conjunto con la federación. Entonces ese sería el compromiso que haría yo hoy aquí. Ya queremos hacer otra política que la hemos estado trabajando con empresarios, aprovecho solo para dejarla enunciada, y es una política donde los empresarios, donde los consumidores de maíz, para poner un ejemplo solo con maíz, para alimentos balanceados, se comprometan a absorber la cosecha nacional. Por supuesto hay que poner unas reglas de juego claras, a cómo se va a producir, a cómo se va a vender, a cómo voy a comprar, todo. Eso ya lo hemos venido trabajando con los empresarios, poner unos temas de crédito, que son los que ya les expliqué, y que esta industria comienza a ayudar en la asistencia técnica a los productores para mejorar productividad, no solamente vía semilla, sino vía el manejo adecuado de la siembra. Eso ya es otra cosa, porque ahí sí lo que buscaríamos es
que vía mejora en la eficiencia pudiéramos ser competitivos e incluso comenzar a buscar que no sigan creciendo las importaciones en primer caso y en segundo caso que comencemos a sustituir. La gente que dice que es que vamos a sustituir importaciones, eso es utópico, porque tenemos que primero parar las importaciones, o sea, frenarlas, y ya a partir de ahí ir mordiéndole un pedazo a eso. Ese es el plan que tenemos en esos temas. Muchísimas gracias, ministro. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco profundamente todas sus reflexiones. Le agradezco en nombre de los cafeteros todo el trabajo que ha venido haciendo usted, su cartera, el gobierno del presidente, para mejorar las condiciones del campo, para mejorar las condiciones de la cafeticultura. Muy amable, muchísimas gracias, ministro. Quedamos entonces en contacto, como siempre, para todos estos temas que hemos venido conversando. Muy amable. Muchas gracias. Ministro, muchísimas gracias. Gerente, muchísimas gracias.